Viernes 25 de abril, se acerca un fin de semana nublado, un poco más frío, quizás con lluvia. Estamos con Hugo Álvarez, experto en empleabilidad y recursos humanos, además CEO de Rise Job Hunting. Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días. Bueno, un poco la idea de hablar con Hugo hoy en día es tratar este tema del primer año de la aplicación de la ley de 40 horas laborales en Chile, ¿no es cierto? Que ha sido un hito entre toda la legislación laboral de esta, diría yo, de esta última década. Recordemos que el año pasado empezaron a funcionar varias leyes laborales nuevas, ¿no es cierto? O que tienen que ver con la empresa, como la 40 horas, la ley Karin, la ley de datos personales, una actualización de la ley de delito económico, etcétera, etcétera. Lo que también obviamente siempre es bueno cuando hay legislación nueva, ¿no es cierto? Pero también ha producido un estrés en las grandes empresas y también en las pymes. Hugo, primero, antes de hablar un poquito de este año de la ley de 40 horas laborales, hablan un poquito de Rise Job Hunting, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su nivel de cobertura que tiene para que quienes nos están escuchando y viendo vía streaming conozcan un poco más de Rise Job Hunting? Sí, encantado. Bueno, Rise Job Hunting es una empresa que tiene casi 15 años de trayectoria en el mercado laboral, y nosotros lo que hacemos es dedicarnos a apoyar a profesionales que están en este proceso de transición laboral, que están buscando pasar de una empresa hacia otra, desarrollar su carrera, o bien que están buscando reinsertarse en el mundo laboral. ¿Cómo funciona el modelo nuestro y qué es lo que hemos ido depurando, digamos, de forma única, con un modelo absolutamente propio a lo largo de estos años? Existe un proceso de preparación y entrenamiento que es el típico que uno puede conocer de preparación de entrevistas, el currículum, LinkedIn, pero también incorporamos a mentores técnicos que nos sirven también como redes de contacto. Y hacemos también la gestión de opciones laborales para estos profesionales que son parte de nuestro modelo. De ahí entra la red de empresas, tenemos un equipo de Job Hunters que ellos se dedican a contactar a empresas, hacen la gestión de entrevistas, negocian. Entonces, todo este proceso de apoyo desde la asesoría hasta que ellos son gestionados en procesos es parte de lo que hace Rise y ha venido siendo por casi 15 años. Oye, y antes de entrar al tema, no puedo dejar de preguntarte, ya que ustedes llevan como 15 años al respecto, todo el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo ha cambiado o desafiado, o cómo empresas como ustedes se adaptan a esta arremetida de la inteligencia artificial generativa, digamos? Sí, mira, yo te diría que hoy en día tener una empresa que sobre todo esté inserta en el ámbito de la consultoría y estar lejano a la inteligencia artificial, yo no te diría que es algo obligatorio, pero sí te pone muy en desventaja no tenerlo frente a lo que hoy en día están pidiendo tus clientes. Claro. Nosotros tenemos implementado inteligencia artificial en una serie de pasos. El más notable de todos es nuestro módulo que se llama iRise, que es un GPT que nosotros creamos con nuestras reglas, nuestras condiciones, nuestra política de proceso de pensamiento, de resolución de análisis de currículum. Entonces nosotros a ese módulo que hoy en día GPT te permite ir alimentando con memoria, la memoria se actualiza, te razona, incluso ahora hay un módulo que te permite agendar tareas futuras. Nosotros nos apoyamos mucho, entonces te hace una consolidación de información, te hace búsquedas, también cargamos bases de datos y realmente es un aporte increíble. Yo no te voy a hablar de diferenciador con otras empresas, porque la verdad uno, y yo como estrategia personal, digamos, y de liderazgo de esta empresa, uno mira más al cliente que al mercado, digamos, qué necesitan hoy en día. Entonces hoy en día nos permite cargar un currículum y que pase por casi 70 puntos que son definidos por nosotros de consistencia, validación cruzada. Eso sale con los años de experiencia. Entonces hoy en día nosotros lo tenemos muy implementado, lo ocupamos en mucho, pero también lo vemos, como tú bien me preguntaste, cómo ha impactado, lo vemos mucho. Las empresas están solicitando muchísimo el dominar, el poder trabajar con inteligencia artificial. Hoy en día te aporta. Igual comete errores. Igual de repente se equivoca. Se marea. Entonces uno tiene que estar ahí, claro, es como que uno, yo la otra vez me reía, incluso conversaba con unos amigos de Estados Unidos, que es como gerenciar la inteligencia artificial. Tú tienes que estarla gerenciando, ver la decisión
no tienes que estar quizás escribiendo, viendo al detalle, te puede hacer una tabla, te puede juntar dos documentos, te puede revisar un documento completo, pero sí tú tienes que estar gerenciando lo que está haciendo, y ahí eso efectivamente requiere un nivel mayor, porque antes, yo te hablo, no sé, 10 años atrás se pedía, oye, que sepa Excel, un ejemplo, que sepa manejarse con funciones, tablas dinámicas. Hoy en día, olvídate, o sea, si no hay inteligencia artificial, hay un montón de software online que te permiten hacer este tipo de análisis. Entonces, claro, hoy en día el profesional tiene que ir cada vez abstrayéndose del operativo, pero con un foco en integrarse en la tecnología, y que ya no es solamente tecnología, ya no es digitalización, sino que es inteligencia artificial. Y eso se ha visto. Si tú me preguntas que si las empresas no los piden, no los mencionan, sí se ve. Y con esto cierro, digamos, hay un ejemplo que tú puedes, si tú te estás cambiando de casa, que yo de hecho lo estoy pasando para la persona, tú sacas una foto, lo cargas en inteligencia artificial y te hace un diseño completo. Claro. Completo. Tal cual. Pues sabes que no me gusta el sillón, cambia el sofá, cambia la mesa, me gusta el estilo más simplista, me gusta lo más innovador, y todo eso te lo hace. Entonces, tú con eso ya proyectas que el diseñador se queda seguramente con una plaza quitada por inteligencia artificial. Los abogados, tú puedes preguntarle temas legales, puedes preguntar temas de análisis de datos. Entonces, claro, eso está entrando muy fuerte en Chile. Se está empezando, todavía falta, digamos, hay una brecha aún, pero sí se está comenzando a pedir muchísimo este tipo de dominio, integrar herramientas de IA a tu trabajo diario. Súper. Oye, súper interesante. A ver si otro día hablamos de ese mismo tema, sobre cómo la inteligencia artificial está justamente viendo o desafiando los temas laborales o de headhunting o de hunting en general. Oye, ya, vámonos entonces a este primer aniversario, de alguna forma, de la ley de 40 horas. Entonces, la pregunta general, ¿no es cierto? A un año ya de su entrada en vigencia, ¿cómo evalúan ustedes esta implementación inicial? Recordemos que esto es escalonado, ¿no es cierto? De a poco se va a llegar a las 40 horas. Pero ¿cómo ha sido este año en cuanto a la implementación de esta ley de 40 horas en las empresas chilenas? Mira, nosotros lo estuvimos conversando bastante, y lo planteamos como empresa cuando se comenzó a hacer este planteamiento del proyecto de la implementación. El impacto está dado por dos situaciones que se tienen que juntar. Por un lado, las empresas van a tener menos fuerza de trabajo para poder seguir produciendo lo mismo. Pero por otro lado tampoco hay un apoyo, una subvención, algún tipo de incentivo hacia las empresas como tal. Es simplemente una implementación regulatoria con mucha fiscalización y que ha generado un impacto fuerte en algunas empresas, sobre todo sector manufacturero, productivo, que tiene gran cantidad de mano de obra. Entonces, de alguna manera, sí se han producido aportes notables que nosotros hemos visto en que aumenta el clima laboral, las personas están trabajando mejor, el famoso balance de vida y empleo está cada vez funcionando de mejor forma, pero las empresas han tenido un periodo complejo, no ha sido fácil porque tenemos que seguir pagando lo mismo, no podemos bajar los sueldos, claro, pero tenemos que hacer y permitir que las personas trabajen menos. Y esta reducción efectivamente produce impactos porque hay un presupuesto, hay plazos, hay clientes que las empresas tienen en proyectos. Entonces, de alguna manera, se han visto dos cosas en este periodo. Uno, que ha aumentado la calidad de vida de los trabajadores efectivamente, y por ende, la mejor estrategia ha sido el aumento de la producción, la eficiencia. O sea, yo ya no estoy trabajando las 44 horas a la semana, estoy pasando a las 42, posteriormente voy a pasar a las 40, pero sí ha aumentado esta invitación a la productividad. Entonces las empresas han tenido que empezar a mirar también, de decir ya, ¿cómo yo puedo optimizar mis procesos internos de tal forma de que realmente me baste con este nuevo ajuste de que ya en vez de que sean 44, sean 42, después sean 40? Ya, eso por un lado, las empresas han tenido que optimizar muchísimo sus procesos, no pueden aumentar así como así los presupuestos, no te estoy hablando de una persona, son muchas personas, a veces miles de trabajadores, y por otro lado, los mismos trabajadores han tenido una mejor calidad de vida y también se ha producido un efecto bastante interesante en donde muchas empresas lo comenzaron a implementar antes de que esta ley empezara a entrar en vigencia y les sirve como una especie de publicidad corporativa. Las personas buscan trabajar ahí
Porque claro, oye, bueno, vámonos a esa empresa. Esa empresa te permite, en vez de trabajar las 44, te permite trabajar menos. Entonces se empezó a tomar desde un punto de vista muy positivo, que yo lo reconozco desde el halago, digamos, se empezó a tomar como una herramienta donde la empresa se promocionaba mucho. Y hubo muchas noticias en Chile, oye, mira, esta empresa ya implementó la ley, ya bajaron a 40 horas, ya lo hicieron no por un tema legal. Entonces, de alguna manera, muchas empresas reaccionaron bastante bien en ese sentido. Es algo que está en desarrollo, ha generado impactos, como digo, tanto en lo positivo como en lo negativo, pero sí algo que yo apoyo, yo creo que tiene que seguir avanzando de la forma en la que está. Oye, ¿y hay algunos sectores o industrias que uno podría decir que ha sido más complicado la implementación de este año que otras? Mira, todo lo que tiene que ver con la contratación de grandes cantidades de profesionales para trabajo más calificado, más de mano de obra, sí se ha visto bastante impactado. Yo te puedo hablar de construcción, producción, manufactura, sectores de ingeniería, incluso minería. Esos sectores han tenido que entrar en un proceso de reorganización importante para poder mantenerse sobre el marco de la ley, pero a la vez también mantener el clima laboral, porque va a ser probablemente más exigencia, dado que vamos a tener que hacer el trabajo en mucho menos tiempo. Eso serían los sectores principales. Hay otros sectores que se han mantenido muy en orden de todo este boom que hubo post-COVID, del home office, teletrabajo, o el modelo híbrido, unos días a la semana. Y ellos están un poquito más lejanos de eso, digamos, porque los permite hacerlo a través de la tecnología, pero todo lo que tenga que ver con profesionales que tengan que estar presencialmente trabajando, esos sectores, ese tipo de empresas, sí han tenido que verse enfrentado a, no sé, retail, por ejemplo, las grandes tiendas, supermercados, todo ese tipo de tiendas se han visto enfrentadas a desafíos importantes. Yo te diría, por ahí va más la complicación. El resto de las empresas, digamos, te ponen 40 horas y no tienen inconveniente. Optimizan, implementan tecnología, pero para las empresas que requieren atención al cliente, como te comento, producción, supervisión en persona y no tienen la tecnología aún, sí se han visto mucho más complicados. Pero hay dos temas que o sea, lo que uno conversa con gente que trabaja en empresas, ya sea trabajadores o colaboradores o empleados, se entiende que es un sinónimo, jefaturas, dueños de empresas, hay dos temas que al parecer en la práctica han sido un poco complejos. Voy con el primero, que es el tema de trabajo híbrido que se implantó después de la pandemia, ¿no es cierto? Que ya, digamos, es desde en muchas partes. Antes de la ley de las 40 horas, de alguna forma había un poco más de flexibilidad y no había que estar contabilizando la cantidad de horas. O sea, hay empresas, el viernes lo pueden tomar desde la casa, trabajar en la casa, o los lunes, o 2 días a la semana, o 3 días a la semana acá, ya. Bueno, como sea, había una especie de idea flexible de laboral que ahora de alguna forma se se pone más rígido cuando tú tienes que poner el reloj. ¿Ah? ¿Me explico? Claro. Sí. A ver, yo te lo contestaría inicialmente. Hay empresas que han tenido que implementar productos de esta modalidad híbrida que entregaron como beneficio. Yo sabía de empresas en Chile, que obviamente no vale sentido mencionar, que tuvieron que implementar estos monitores que se instalan en los computadores, que son como trackers, son como analíticas, que te ven cuánto tiempo la persona realmente está trabajando, cuánto está en el computador, y eso produjo mucho despido, porque no es fácil cuando uno está en su casa hacer convivir trabajo y lo doméstico. Más aún cuando tú tienes familia, no estás solo, o sea, se generan una serie de situaciones ahí. Entonces, sí, efectivamente, esta modalidad híbrida entró como un beneficio, pero claro, te empezó a generar una serie de problemas porque lo híbrido muchas veces y el liderazgo, los gerentes, están acostumbrados a ver a la gente trabajando, de alguna manera se quedan tranquilos, si van, pasan, estiran un poco el cuellito y los ven a todos mirando el computador y tecleando, ya estamos bien. O sea, y eso tiene que haber un proceso de transformación en donde pasemos a una cultura orientada al control en base a objetivos. Eso ha avanzado bastante en Chile,
Pero sabes que se produjo también un fenómeno súper entretenido, ¿eh? Yo le digo entretenido, con todo respeto, pero durante mucho tiempo en Chile las empresas pensaron que ellos tenían como el sartén por el mango. O sea, ya vamos a poner estas condiciones, pero después se empezó a ver que las personas, cuando salió el trabajo remoto, salió el trabajo híbrido, habían personas que realmente se cambiaban de trabajo y decían, no, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir trabajando acá, me voy a ir a otra empresa que me dé las condiciones de trabajo remoto. Nosotros recibimos un montón de personas que dicen, yo ya no quiero seguir trabajando porque me demoro 2 horas diarias, una a ir, otra a volver, y no es chiste porque son 10 horas a la semana que yo estoy adentro del auto para poder ir al trabajo. O sea, claro, te levantaste a las 6 de la mañana, saliste a las 7:30, manejaste 1 hora y llegaste a las 8:30 a estacionar, y entre la caminata, entrar, y vas a estar 5 o las 9, las 9:01 o las 9:02, recién sentándote en tu computador y tu jefe te está mirando medio de reojo. Entonces, eso te genera hay un tema de clima importante, y eso empezó como a marcar una tendencia en Chile, y las personas empezaron a cambiar de trabajo por este tipo de condiciones. Decían, no, sabes, yo la verdad prefiero cambiarme. De ahí las empresas empezaron a reaccionar y dijeron, bueno, nosotros estamos perdiendo talento porque se están cambiando por una modalidad más fácil. Y ahí se dio como todo este fenómeno donde se flexibilizó con la modalidad híbrida, el trabajo remoto quedó, porque se vieron ventajas entre una empresa y otra y la oferta que le hacían a los profesionales. Oye, Hugo, y también, bueno, aprovecho de comentarles a todos los que nos están escuchando, siguiendo a través del vía streaming de YouTube, que pueden hacer preguntas al respecto también. Este es un tema que interesa mucho a todas las personas, ¿no es cierto? Ya sea desde los diferentes roles que estén dentro de una empresa o dentro de otra institución. Y el otro tema que también en la práctica yo he escuchado que ha sido complejo es el tema del famoso artículo 22. Antes muchas personas podían estar dentro de este artículo 22, tener un horario flexible también, y hoy también se ha tenido que de alguna forma establecer bien, según la ley. Este artículo 22 obviamente está pensado ahora para cargos de liderazgo, jefaturas, ¿no es cierto? Pero antes era bastante flexible. O sea, te hablo, por ejemplo, desde los medios de comunicación. En los medios de comunicación básicamente todos los periodistas estaban con el artículo 22. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema? ¿Ha costado resolver el tema del artículo 22? Bueno, la fiscalización por un lado es importante, porque tienes toda la razón en lo que estás comentando. O sea, muchas empresas ocuparon el artículo 22 como para decir, ¿sabes qué? Lo podemos hacer trabajar sin límite horario, entonces ya no, si quieres se va a las 6, pero lo podemos contactar a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, 11 de la mañana, y eso claramente sirvió un tiempo, pero después comenzó a ser fiscalizado, porque el artículo 22 explicita claramente que tienen que ser posiciones, como tú dijiste, de liderazgo, responsabilidad estratégica para la empresa. Claro, exacto. Te pongo un caso, a un programador, un desarrollador, un IT, les colocan el artículo 22, y eso implica que si hay que entregar algo, se tienen que quedar trabajando una semana entera hasta las 9 de la noche programando, y no les van a pagar horas extra, no van a tener que firmar el libro, entonces los pueden hacer trabajar, digamos, una cantidad increíblemente alta de horas extra y no les tienen que pagar nada. Entonces, es un mal uso que se le puede dar a ese artículo 22. Y después te pide un permiso, te pide tomarte la mañana, o necesita tomarse una mañana y tiene que ir a pedir permiso para tomarse la mañana. Entonces, ¿cómo si tiene artículo 22 y no llega a las 9 y le están llamando la atención? Eso fue hace un tiempo atrás. Yo te diría que hoy en día ya está en proceso de regularización, porque el trabajador también está más despierto. El trabajador está más consciente de sus derechos, está más consciente también de que no solamente tiene que estar, de alguna manera, comillas, casado con una empresa, sino que si la empresa no le gusta, no están las condiciones que se cambien. O sea, claro. A mí también me preguntan un montón de entrevistas y me dicen, bueno, ¿qué pasa si de repente hay temas de clima laboral y si ocurre esto? ¿Cómo se puede manejar? Y si el jefe, y si el compañero, bueno, cámbiate de trabajo. Si no, siempre las cosas se tienen que resolver. Entonces, de alguna manera, seguramente tú lo viviste, cuando uno es más joven, nuestros padres nos inculcan el hecho de el trabajo sagrado, el jefe, digamos, oye, jefe, o sea, cuidado con el jefe, o sea, el jefe es una autoridad de mucho respeto, cuida tu trabajo, cuida mucho, anda a la empresa, sé dispuesto, haz lo que te piden.
pero eso es como de los, no sé, 90, año 2000, y después empezó a cambiar mucho. Y hoy en día los profesionales, sobre todo los millennials, saben también que existe un conjunto de oportunidades, están buscando mucho más el trabajar por vocación y desarrollo. Entonces, claro, el artículo 22 tiene toda la razón, efectivamente fue muy mal utilizado en algunos casos puntuales, y eso a través de la fiscalización, que se dieron también algunas situaciones de diferencia entre trabajador y la empresa, se empezó a regular más, pero claro, es uno de los vicios que ocurre también en cualquier mercado laboral que tiene esta condición. Claro. Hugo Álvarez, se nos quedaron un montón de temas del tintero, pero te vamos a invitar nuevamente, ¿ya? Para resolver dudas, puede ser en este programa o también en el programa Emprender es Clave, que para ver... Hugo Álvarez, se nos quedaron un montón de temas del tintero, pero te vamos a invitar nuevamente, ¿ya? Para resolver dudas, puede ser en este programa o también en el programa Emprender es Clave, que el programa viene Emprender es Clave, que hacemos junto a María José García, así que te invito a que te quedes en línea o escuchando la radio para que también puedas enterarte de todas las noticias y las novedades con respecto al mundo del emprendimiento. Hugo Álvarez, experto en empleabilidad y recursos humanos y CEO además de Rise Job Hunting, hablando sobre este primer aniversario de la ley de 40 horas y cómo ha sido la implementación en las empresas chilenas. 1.000.000 de gracias por acompañarnos y que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes, bueno, nos vemos. Y como les decía, ya viene Emprender es Clave.